buenas tardes. Un gusto poder presentar desde nuestra federación este ciclo de charlas ideal con la doctora Teresa Gómez que llamamos Conversando con. Esta es nuestra primer charla, esperemos que de muchas que tengamos. Tenemos presente al juez de la Cámara en lo Penal Económico, el doctor Juan Carlos Bonzón, que va a estar charlando con nosotros. A mi derecha está el contador Sergio Pantoja, vicepresidente primero de la Federación, la doctora Teresa Gómez y, bueno, Silvio Riza, mi nombre, presidente actual de la Federación. Queremos hablar e instalar este ciclo, sobre todo porque una de las cosas que más nos preocupa a los profesionales es la responsabilidad que tenemos ante los diferentes organismos. Así que nos pareció una muy buena idea arrancar con este ciclo. No lo vamos a hacer muy larga la presentación, ya que el tiempo que tenemos es bastante escaso. Así que, Teresa, doctor, le cedo la palabra como para que arranquemos. Mi primer agradecimiento es para el doctor Juan Carlos Bonzón. Me consta la cantidad de trabajo que hay en este momento en el Fuero en lo Penal Económico. El hecho que esté acá en la casa de todos los consejos ha traído material que quedará en la FAPSE para remitirlo a quien así lo necesite. Mi segundo agradecimiento es como matriculada. A ver, yo le agradezco profundamente a la Federación y a su mesa directiva el permitirnos tener una capacitación multidisciplinaria, franca y sencilla. Los temas son muchos que nos atacan en obligaciones y en responsabilidades. Y como matriculada, quiero agradecerle a la mesa directiva de la FAPSE. A ver, hay algo que nos tiene que quedar muy claro. FAPSE no toma hoy la responsabilidad penal tributaria del contador. De ninguna manera. FAPSE siempre lo tuvo como un tema prioritario. Yo refloto algo que tengo en mi mano. Año 2004, más precisamente el mes de marzo, presidencia del doctor Miguel Felicevich, se redactó uniendo los dos lenguajes, el lenguaje nuestro de los contadores, el lenguaje jurídico, y se presentó ante la Cámara en lo Penal Económico completo esto, que es un documento que define el rol tarea y la responsabilidad emergente. Quiere decir que está este memorándum conjunto, Federación de Consejos, Federación de Graduados, como para ser remitido, ustedes lo pueden bajar de la página de la FAPSE. Bueno, colegas, yo la verdad que no pretendo ser exégeta de ustedes. Voy a ser una mera conductora, las preguntas son de ustedes, hemos organizado tal vez temas como para ir enfocando la cuestión y recibiremos todas las preguntas de ustedes. Doctor Bonzón, muchas gracias por estar, muchas gracias por acompañarnos. Y lo primero que yo... Bueno, la verdad que vos y yo nos tuteamos, o sea que esto de fingir... Tiene la suerte de tutearme, sí, doctora. Claro, que nos tratamos de usted, no. A ver, si me podés resumir cuál es la competencia que tiene el Fuero en lo Penal Económico. ¿Qué tratan ustedes? Bueno, la competencia en penal económico es muy amplia. En las palabras penal y económico, si lo unimos, es amplísima y difícil de definir concretamente. Pero en general, económico, las subramas de lo que podemos llamar derecho económico, por decirlo en algunas palabras, son en la materia tributaria, la materia aduanera y la materia cambiaria, que son las más pesadas, ¿no es cierto? Pero después tenemos un sinnúmero de competencias, por ejemplo, la tan desgraciada cheques sin fondos, que es un disparate, pero hace años que tenemos un montón de expedientes de cheques sin fondos, la 11C83 en lo que hace a clausura, como apelación de primera instancia, no ha tocado balance falso, no son muchos, pero cada causa que viene balance falso es un tremendo lío, ¿no? Y así, de valores, es decir, la competencia económica es muy amplia. ¿Es cierto que hay un plenario
donde el fuero penal económico se declara competente en la capital federal para entender el delito de lavado de activos? No, no sé de dónde lo sacás, Teresa. En ningún momento se ha hecho ese plenario. Es más, la Cámara no puede hacer más plenario. Ajá. Eso es facultad exclusivamente de casación y que muy pocas veces lo ha ejercido, lamentablemente, porque los plenarios eran muy, muy importantes para el fuero. Pero no existe lo que vos decís. Y sigue siendo la controversia si el lavado de dinero como delito autónomo es de competencia federal o es de competencia penal económico. El problema se presenta cuando vienen todas las causas netamente penal económico, como tributaria, aduanero cambiaria, con el anexo de lavado de dinero y con otro anexo más que está de moda, lamentablemente, con asociación ilícita. Entonces es muy difícil distinguir quién es el competente, si federal, si penal económico, y creo que los jueces de primera instancia se han especializado en sacarse la causa encima, ¿no? Entonces, todos los días vemos problemas de competencia entre jueces federales, jueces penal económico, y dentro del penal económico entre los 10 jueces que quedan, porque son 11 con una vacante. Si tuviéramos que hablar de un promedio, entre el llamamiento indagatoria que hace o bien el fiscal o bien un juez en lo penal económico, hasta que la causa llega al tope, al tribunal oral, penal económico, ¿de cuántos años hablamos? Sí, depende mucho el tiempo razonable, famoso, ¿no? La defensa del contribuyente o del ciudadano de tener una justicia en tiempo razonable. En penal económico hay que tomarlo con pinzas, porque cuando viene una causa que de entrada la denuncia de la FIP son 30 cuerpos y enseguida se hacen 60 cuerpos, es muy difícil comparar con una causa común de criminal, o con un dolo, con un homicidio, son completamente distintas. Pero en general, la instrucción, si es una causa muy compleja, no baja de 4 años. Más a eso sumale, si es que va al tribunal oral, en el medio está la prescripción, un montón de cosas, ¿no es cierto? Si va a un tribunal oral, hablemos de 1 año y medio, 2 años más. Yo sé que hay 2 salas, sala A y sala B, que hay 11 juzgados penales económicos, 1 en vacancia. Pero realmente en este momento, de los 6 jueces de Cámara que debería haber, ¿cuántos jueces hay? Lamentablemente 3. Es decir, tenemos el doble de trabajo exactamente. Es decir, que tenemos, si bien la vigencia de 2 salas, 3 jueces que deben resolver lo que 11 juzgados están mandando hacia arriba. Exactamente, en la práctica son 10, ¿no? Caputo en este momento está subrogando lo que era el juzgado 10. Y a toda la competencia que vos mencionaste, le agregamos las causas de clausuras. Clausura del artículo 40 de la ley 11.683. Exactamente, todo eso. Comienza con un acta. Muy gran cantidad de causas. Y no todas bien instruidas por la FIP. 2 preguntas al respecto, Juan Carlos. A ver, nosotros tenemos una reforma hecha por la 27430 que alegró a todo el mundo porque dijeron, bueno, sacaron la multa y bajaron el mínimo y el máximo de la clausura, que de 3 a 10 se fue de 2 a 6. A prima facie, y con una lectura muy rápida, todo el mundo tiende a decir, la 27430 es más benigna que la anterior. ¿Me podés decir cuál es tu opinión? Porque yo he leído jurisprudencia. Es una pregunta difícil contestar en abstracto. Yo creo que la ley penal benigna hay que estudiar caso por caso, y en la 11.683 pasa algo curioso. Si uno lo lee y hace una interpretación literal, evidentemente la nueva ley es más benigna porque sacó la multa y dejó la clausura, ¿no es cierto? Pero pasa lo siguiente, la ley anterior
La 1183 tenía el famoso artículo 49 que permitía al juzgador, cuando era leve la conducta, no había antecedentes del contribuyente y todo, exonerar o bajar la sanción de clausura y multa, cosa que no lo tiene la nueva ley. Han derogado ese 49, esa posibilidad, yo digo, de hacer justicia y equidad. Entonces se da que muchas veces, yo diría prácticamente el 99% de las causas que llega a la Cámara, la FIP sostiene disparate, pues son disparates, que una comanda de 109 pesos, un bolichito del Tano que no dio 2 tickets por 300 pesos, considera que no se aplica la antigua ley porque es una sanción grave o una infracción grave con una sanción grave. Cosa que es un disparate, ¿no es cierto? Porque realmente si eso es grave, los elefantes blancos que nos están pasando de los grandes evasores serían, no sé, diría, gravísimas, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas hay que analizarlo caso por caso. Cuando son pequeñas infracciones que dan lugar al jugador de que pueda aplicar el 49 de la ley derogada, yo personalmente me inclino, digo yo porque las causas de 1183 son unipersonales, no actuamos 3 jueces, sino a quien le toca en cada caso, es decir, firmamos como juez únicos. Yo me inclino en que lo primero que tenemos que hacer para la ley penal más benigna es ver cuál es la infracción y cuál es la sanción. Y no me pueden decir que pequeños montos, como hace la FIP, ¿no es cierto?, son graves. Entonces aplico la ley derogado, porque aplico el artículo 49 derogado. Pero por eso digo, hay que analizar caso por caso. No es tan sencillo. Otra pregunta. El artículo 40 pone aspectos muy formales de la facturación. Las formalidades oscilan en la calidad de ticket, factura, oscilan en la calidad de controlador fiscal, que debería estar obligado a usar determinado contribuyente, oscilan en una serie de trámites, no es solamente que tengo que comprar el controlador, sino que tengo que darlo de alta en la FIP. La FIP es tan prolija cuando hace las actas de clausura, o hay causas que se caen por esa falta de rigorismo formal que el organismo administrador debería conservar. ¿Qué es lo que vos observás en el día a día? En el día a día observamos que la FIP no es prolija en sus formalidades, que dice la 11C83. Es más, ¿no es cierto?, esa desprolijidad lleva necesariamente que el contribuyente, que el primer informe del descargo ante la propia FIP no pueda hacer su legítima defensa. ¿Por qué? Porque no le dicen cuál es la infracción imputada, o porque una imputación vaga, o una reiteración, o dicen que tiene antecedentes infraccionales que no sabemos a qué antecedente infraccional. Para esos casos hay un remedio. El remedio, gracias a Dios tengo una amiga que publica una revista muy reconocida, porque se la compró a mi secretaria le pasa abajo sin enterarme yo las cosas. Bueno, vamos a descubrir todos nuestros bueno, secretos. Hay que descubrirlo públicamente, Claro. pero hacen bien porque creo que, no porque sea mi fallo, discúlpenme, no es por falta de humildad, pero creo que hay que hacer una aclaración especial. Con las 11C83 somos jueces de juicio, digamos. Porque en las causas comunes, la Cámara y los jueces de primera instancia somos jueces de instrucción, procesamos pero no condenamos ni absolvemos. Pero en la 11C83 sí condenamos o absolvemos. Está bien que son sanciones, pero al ser de naturaleza penal me permite aplicar el principio indubio pro reo. Si alguien me está diciendo que no pudo defenderse y hacer su descargo, pues no sabe qué le imputaron o por qué, qué sé yo, en hacer tan detallista de la FIP, vuelvo a repetir, bueno, mira los negocios y manda
causas por 200, 500, 600 pesos cuando el elefante blanco de millones de dólares le pasa adelante y nadie dice nada. Entonces estamos en el horno. Discúlpenme el término vulgar. Es decir, que ¿no vos es le cierto? aconsejarías al contribuyente siempre defenderse cuando tiene argumentos. El contribuyente siempre se tiene que defender. Ajá. ¿No es cierto? Máximo, acuérdense que estamos hablando de clausura. Clausura no es sencillo. Quizás para una gran empresa, aunque a mí los que me han venido a ver y a hacer lobby de oficio son normalmente las grandes empresas, que ponerle 1, 2, 3 días de clausura a una gran empresa es una propaganda bastante jorobada, pero no le quita la vida. Pero a un comerciante que le cierran 3, 4 días un negocio y que todo el barrio se entera, no le quieren comprar más porque le ponen una franja que dice clausurado por evasor. ¿No es cierto? El interior es completamente distinto. Entonces hay que tener mucho cuidado, no por defender al contribuyente, ¿no es cierto? Yo no quiero decir, como decía mi querido viejo y ya jubilado Cruciani, que los inspectores de la DGI son agentes subversivos. No son agentes subversivos. Son agentes raros, diría yo, no subversivos, pero hay que tener cuidado. Y gracias a Dios tenemos instituciones. Lo que pasa es que tenemos tanto trabajo que ponernos a defender en una causa o estudiar una causa de un pequeño contribuyente lleva el mismo tiempo que sacar una causa muy compleja. Porque hay que escribir y sobre todo porque, bueno, no son doctrinas que se ha utilizado en el pasado, de aplicar el indubio pro reo, de tirarle la oreja por el agente encubierto que hacen cualquier cosa, que si querés te lo comento. Ahora también son fallos que vos creo que los conocés, pero que sería digno que le haga un pequeño comentario, por ejemplo. Entonces, es el deber de todos nosotros poner el granito de arena en la defensa del débil, digamos, ¿no? Del que no tiene un buen estudio contable y jurídico atrás de sus espaldas. Bueno, entonces eso es algo que todos los colegas que nos están acompañando esta tarde debemos tomar en cuenta. Lo que yo digo siempre es, nunca abandones a tu cliente, no lo abandones, aunque sea como consultora técnica, tenés que acompañarlo, hasta el tribunal oral, pero tenés que acompañarlo. La clausura debe defenderse, tanto en instancia administrativa como en instancia judicial. La verdad que la clausura a las pymes le provoca daños que son irreparables, el daño a la imagen. Respecto del agente fiscal encubierto, ¿cuál es tu opinión? Encubierto corre por cuenta mía, por favor. Hemos tenido, creo, una causa concreta que ha salido en tu revista, que la hemos trabajado con Mariana. Mariana es mi secretaria, ya me la pude desprender, gracias a Dios, pero hasta hace muy poco tiempo ahora fue ascendida a un cargo mayor. Pero fíjense, agente encubierto, la 11.683 es medianamente clara que el juez administrativo tiene que fundamentar el por qué manda un agente encubierto. No es porque se le ocurre un formulario que pase y debe firmar, yo no sé, los jueces administrativos que tenemos acá deben firmar 100, 200 visitas de agente encubierto, porque cada vez tenemos más causas de gente encubierto. La ley es clara, usted tiene, señor juez administrativo, que fundar, ¿no es cierto?, en los antecedentes de la persona y, digamos, en una inteligencia previa, y ponerlo a los fundamentos para que el contribuyente se pueda defender desde el vamos, desde el descargo administrativo. Bueno, en este fallo que vos has publicado y que no es de hace mucho tiempo, yo directamente anulé el fallo del juez administrativo por falta de fundamento, porque era un formulario, que yo creo que hasta sucio estaba en el expediente, y la firma del juez administrativo, digo, que le ordenó a los dos agentes encubiertos a ir, pero no sabemos por qué los ordenó. Entonces, eso mereció la nulidad. Y creo que vamos a seguir en la misma tendencia. Cada vez que no cumpla la DGI lo que tiene que hacer, le voy a anular la sentencia. Eso nos da una gran tranquilidad como ciudadanos. Nos cambiamos de delito, nos vamos al régimen penal tributario, a la famosa evasión. Vos sabés que hay una discusión doctrinaria acerca de la calidad de dolo que necesita la penal tributaria. Hay un renombrado juez de primera instancia
que entiende que el delito de evasión podría configurarse con el dolo indirecto. De la lectura de la ley, sin prejuzgar, ¿qué calidad de dolo pide el delito de evasión? Bueno, en principio las leyes no dicen, que yo conozca en mi extensa trayectoria, si el dolo abarca el dolo directo o indirecto o eventual. Eso es una interpretación que se debe hacer. Yo creo que es difícil expedirse. El dolo eventual está muy cerca de la culpa consciente, ¿no es cierto? Exacto. Yo me inclinaría por decir que abarca el dolo directo, solamente. Pero lo que pasa es que están tan juntitos a veces. Las causas se presentan como dolo eventual, y vamos a ver cuando hablemos de responsabilidad de la profesión y eso. Es muy fácil decir, yo no actué con dolo, yo cumplí con las reglas profesionales, o el despachante que dice, ay, discúlpeme, el exportador me dio la documentación, pero usted no vio que la documentación en vez de 0 dice 100 o viceversa. No ven nada. Entonces es muy fácil decir no hay dolo. Quizás no hay dolo directo, pero hay dolo indirecto, porque la culpa, la negligencia de ese profesión es tan grande que es imposible decir que no en el nivel de instrucción. Es decir, el nivel que se lo manejamos los jueces de primera instancia y la Cámara Penal Económico, necesitamos solamente sospecha para procesar. Ajá. Después tendrá que ir al juicio oral y defenderse, indubio pro reo, llorar un poquito. Para eso hay unos cuantos abogados prestigiosos que saben hacer llorar hasta las piedras, y entonces ahí por ahí lo sacan por indubio pro reo. Pero en mi Cámara y mis jueces no podemos aplicar el indubio pro reo. Cuando tenemos sospecha se procesa, y si la sospecha sigue, se manda a juicio oral para que se debata ampliamente a ver si tiene responsabilidad o no. En general, yo diría, si bien comprendo a los profesionales de ciencia económica, porque yo fui 35 años asesor de empresas, sé que es muy difícil decirle a un cliente, mire, no haga esto, ¿no es cierto? Y bueno, pierde el cliente, lamentablemente. Si uno le dice todas las cosas que no tiene que hacer, el cliente dice, pues usted es un tarado, no voy con alguien que sepa, ¿no es cierto? Pero tienen que evaluar el riesgo. Es decir, en la vida todo es equilibrio, no es ganar plata y honorario, hay riesgos. Y los riesgos hay que tener cuidado, porque ustedes que son contadores deben haber enterado que hace unos años, 2, 3 años, un asesor de primer nivel a nivel nacional e internacional, sin decir nombres, pero asesoró una planificación fiscal perfecta, porque nunca pensó que había otro genio, que no era yo, por supuesto, pero que iba a analizar esa planificación, iba a llegar a que había una evasión, o por lo menos para procesar. Ahora, este gran tributarista conoció un abogado, prestigioso abogado, que se llenaba la boca diciendo, ya es solucionado, listo. Le decía al cliente, mira, con este abogado no solamente te van a resolver, sino que te van a dar un premio, te van a aplaudir cuando te digan que sos inocente. Pero el prestigioso abogado no tuvo la mejor idea que decir, señores, mi cliente no tiene culpa, no tiene dolo, porque lo asesoró fue ese, que es el número 1, ¿no es cierto? Te puedes imaginar que al día siguiente el número 1 fue procesado. Entonces hay que tener cuidado, porque estas profesiones de riesgo, y cada vez más, ¿no es cierto?, tenemos que tener en cuenta que cuando las papas arden, o cuando se está hundiendo el barco, el que busca un salvavidas, es muy fácil decir, yo obré porque el contador me dijo, porque el abogado me aconsejó, ¿no es cierto? Pero que lo dicen, no dicen. Y que pueden tener un problema, lo tienen, de hecho lo tienen. Porque por lo menos, si el propio cliente dice, a mí me indujo, o me planificó, o me asesoró, bueno, venga, por lo menos declarar a ver qué es verdad lo que dice el contribuyente o el importador, Eso es cosa de todos los días. Primer defensa, yo no tengo la culpa, son mis asesores. Ese es el riesgo que hay que tener cuidado y que evaluar. Bueno, ya que vos tocaste el tema, vamos al artículo 15 de la Ley Penal Tributaria. El artículo 15, por lo menos es la niña bonita, ¿no? Antes era el 13, hemos mejorado.
El artículo 15 tiene 3 párrafos. Realmente el primer párrafo, por la redacción de los verbos típicos que utiliza, estaría destinada a contadores y escribanos, ¿sí? Son tareas propias de sus profesiones. Hay un segundo párrafo que todos sabemos que fue propuesto por Alberto Abad, que habla de que el que concurriere, ¿sí? Y habría un tercer párrafo que habla de una asociación ilícita distinta de la tradicional, habla de la asociación ilícita fiscal. Si nos ubicamos en el primer párrafo, este libro, que fue muy utilizado por un ex integrante de la Sala B, el doctor Marcos Graviker, él decía lo siguiente: yo cuando viene un contador, leo, busco en el libro y dice, es un auditor. Entonces yo veo que haya hecho todo lo que este libro que redactaron ustedes dicen que tiene que hacer un auditor. Si no lo hizo, lo tomo en cuenta y empiezo a analizar por qué no lo hizo. El segundo párrafo que dice concurriere. La verdad que yo me pongo a leer un poquito el Código Penal, el 45 y el 46, que habla de autoría y participación criminal, y la palabra concurrir, ¿qué es concurrir? Porque concurrir me da la idea de estar. Si no, me diría la ley participar. Y el tercer párrafo, ¿por qué diseñar una asociación ilícita especial y no la tradicional? ¿Podrías hablarnos un poquito del artículo 15? Bueno, son 3 preguntas en una, pero no, si no me las repetí porque mi cerebro no da para tanto. Andá pregunta por pregunta. Empezamos por Con respecto al primero, perfecto. O sea, que va dirigido a los escribanos y a los contadores, es verdad. Sí. No está dirigido a los abogados porque son los que proyectan la ley. Por supuesto, los abogados siempre zafamos. Para eso hacemos las leyes, ¿no? Lógico. Pero tiene una importancia. Es decir, el delito tributario tiene una esencia económica, una esencia de contable, ¿no es cierto? Entonces está dirigido al contador que en cierta manera planifica y arma, ¿no es cierto?, lo que después se va a imputar por evasión. O arma para hacer una elusión fiscal, que lamentablemente la vieja elusión fiscal del artículo 2 de la 11C83, cuando yo estudiaba, no existe más. La elusión es evasión ahora. La planificación fiscal es evasión. ¿Estás Estoy convencido. convencido? Convencido, pese que vos sabés, un montón de conferencias y artículos que yo digo que la elusión fiscal encuadra en el 47 y que por estar sancionado como infracción tendría que ser infracción. Pero en la práctica, cuando uno va a ver los expedientes, la planificación fiscal nunca es ilusión, es evasión. Por lo menos el 99% de las veces. Podrá ser que quede alguna planificación como ilusión fiscal. Es muy fuerte, pero ustedes no se tienen que olvidar que no somos más contadores y abogados. Somos especialistas. El especialista planifica. ¿Planificar qué quiere decir? Quiere decir, pagar menos impuestos o no pagar. Nadie planifica para pagar más impuestos. Recurriendo al viejo Yarach, ¿no?, que decía nadie está obligado a pagar más de lo que le corresponde, pero tampoco nadie puede decir que pueden planificar y hacer las 1001 para no pagar lo que se debe. Entonces, el que planifica es para pagar menos o no pagar directamente. ¿Cuál es el problema? Es una definición, Cuando yo hago toda la interpretación del artículo 2 de la 11C83, todos mis artículos y conferencias sobre la realidad económica, etcétera, etcétera, no existía lo que existe ahora. Ahora existe realmente algo que no puedo dejar de desconocer, ¿no es cierto? Se monta la planificación fiscal, no se monta con la evasión. Se monta mucho antes, contablemente. Porque si no lo montarían contablemente, no podría haber la posibilidad. Queridos autores y muy prestigiosos autores dicen que no es así, que
que esos no son actos preparatorios porque podrían hacer una cosa contable y después hacer una cosa tributaria. Es un disparate. Por más respeto que le tengas, es un disparate. Porque si alguien arma su contabilidad para evadir, ¿qué va a decir? Después va a cumplir. Y los socios, ¿qué va a decir? Son locos. Te metiste la soga al cuello. Porque ahora vamos a ver qué pasa con las rectificaciones, que también es una de las grandes diferencias con mi querida amiga Teresa y mi amiga querida Marta. Vamos a verlo, vamos a analizarlo, porque concretamente se analizan cada vez que tenemos causas como de este tipo. ¿Qué hago? Doctor, necesito no pagar, y si pago, sí, tengo que pagar lo mínimo posible. Así, bueno, planifiquemos, vamos a ver, hagamos esto, débito, crédito, IVA, que no vengan, qué sé yo, el lío este que tenemos, en el farrago de normas que tenemos, se puede planificar, y tenemos muy buenos planificadores. Pero empieza con la contabilidad. Es decir, que para vos la contabilidad es una piedra fundamental. Fundamental. Y vos sabés que en muchas conferencias lo he dicho a este chico que le llama delito tributario contable, y estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo es que se llama el chiquitito este que lo quiero tanto? Bueno, un pibe joven que sacó un artículo, Robertino Lopetegui, que me dijo, doctor, me hizo famoso. Sí, pero famoso pues te lo mereces, porque hizo un artículo excepcional, contando cómo la contable es la base del delito tributario. Porque si a mí me dicen, yo hago todo esto contable y después no lo hago, digamos, el balance contable no coincide con lo que declaro, y no sé, qué sé yo, solamente un tarado se me ocurre así, planificar y pagar, que armar todo una misa en escena para después pagar lo que debe, me parece medio tarado, pero nadie es tarado en la Argentina. Argentina, ojo, todos somos tarados, pero no somos ninguno tarado. Es decir, que... Ni en tributario ni en aduanero. Famoso querido amigo mío también que dice que en comercio exterior existe la simple mentira. Cuando me den un ejemplo de simple mentira que no afecta el control aduanero, que me lo hagan saber porque lo voy a publicar. Voy a decir, tenía razón la doctrina que dice que la simple mentira no es punible. La simple mentira es mentira. Y en comercio exterior nadie miente simplemente. Mienten bastante gravemente, ¿no es cierto? Entonces nos tenemos que dejar de estupideces. Que ahora que si la subfacturación, la sobrefacturación es más justificada, menos justificada, que bueno, perfecto, analicemos todo, pero no me vengan a decir que la simple mentira existe. Simple mentira es si vos me decís que joven y lindo que soy, entonces digo, eso es mentiroso. Es una simple mentira. Pero no decir que una importación que vale 1.000, yo la importo a 100 para pagar menos impuestos, viceversa, con los problemas de precio de transferencia. Mejor no hablar. Quiere decir entonces mejor que no hablar porque otro problema que tenemos en Argentina, los precios de transferencia están a la orden del día, disparate total. Pero seamos concretos, si vas a planificar y vas a planificar bien, sostenelo y decilo, ¿no es cierto? Y engañar al fisco, pero no hagas una declaración, ¿no es cierto?, jurada, que es donde se consuma la evasión, porque el fraude está ahí, el dolo está en la declaración inexacta dolosa, ¿no es cierto? Ahí se consuma el delito. Pero es claro, pagás 2 meses después o 3 meses después, pero ¿para qué hiciste la declaración antes? Sí, yo se lo digo claramente. Lo hacen porque nos lo llaman por teléfono, mirá, tenés cuidado, rectificá porque te están por inspeccionar. ¿Para vos la rectificativa no es un arrepentimiento postdelictual? Mira, la rectificativa te voy a decir claramente, Teresa, y vos sabés mi pensamiento porque lo he sostenido desde hace muchos años. Sí. Lo que quiere la ley es que yo haga una declaración veraz y en base a esa declaración veraz pague. Pero si yo hago una declaración veraz y no pago, no es delito. A lo máximo me ejecutarán lo que yo declaré que debo y no ingresé. El pago es pago. No es fraudulento o no fraudulento, es blanco o negro. ¿Cierto? Ahora, la declaración Mendaz, claramente, no sé, dicen, es un error, permitido error. Sí, si la ley 1183 me permite modificar y rectificar todos los errores de cálculo, eso lo puede hacer al principio, al final o después del pago y de la declaración, no hay problema. En vez de 0 puse 10, ahora si en vez de 0 después rectifico y pongo 1.000.000, bueno, ya me hace dudar que sea un error. Eso es un horror, no un error.
Esto se presta mucha corrupción. Entonces, vos sabés que en una conferencia muy importante me decían, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se existe el artículo 16 que uno puede denunciar antes que se entere la FIP? Sí, existe, le decía, pero tiene que ser Fontaña. No me joroben. Joroben. Casi se me escapa joden, pero bueno, mejor que no. No me joroben. Es decir, vamos a hacer seriamente las cosas. Si la ley quiere que una cosa tan sencilla como que hagas una declaración jurada veraz y pagues en consecuencia, no me digas que vos hagas una declaración jurada en diciembre para pagar en marzo. Ah, pero tenés problemas económicos. Problemas económicos no quiere decir que vos tenés que declarar en diciembre. Yo ahí observo bajo el agua que hay otra intención. Claro, yo presento 0 en la declaración original, si no me investigan y pasa. Y si te están por investigar o te sospecha, hacé la rectificatoria y decís que es espontánea. Entonces, voy. Sí, pero de espontánea no tiene nada. Hay un alcahuete que cobra mucho para decirle tener cuidado y rectificar. Es muy complicado. Pero la realidad, Teresa, es muy sencilla. Lo que quiere la ley no me cabe ninguna duda. Declarar verazmente y pagar en consecuencia. Si hay algún error administrativo, no tiene ningún problema. Ningún juez administrativo, ningún juez de la nación lo va a condenar por equivocarse en una cifra. Pero es el error, ¿no es cierto? No. Lo otro que es horror, lo que hace. Un ex compañero tuyo, Marcos Gravíker, discutíamos mucho este tema de la rectificativa, si borraba o no borraba el delito. Y él siempre me daba un ejemplo. Me decía, vos mataste a Lázaro. A los 3 días te arrepentiste y lo resucitaste. ¿Hay delito o no hay delito? No, le decía yo, si Lázaro está vivo. Y él me contestaba, sí, pero estuvo 3 días muerto porque vos lo mataste. Entonces, él asimilaba la rectificativa a la teoría de Lázaro. Es decir, veo que el problema de las rectificativas es muy evaluado en la Cámara Penal. ¿Qué tenemos que no hacer o qué consejo nos darías a los contadores de cómo cuidarnos cuando no formamos parte del delito? Cuando los elefantes blancos nos pasan a nosotros. Bueno, yo lo primero que haría es llamarlo a Marcos Gravíker, para que lo llame a Jesucristo y lo resucite, porque una vez que hace las declaraciones juradas, están en el horno. Directamente. Vuelvo a repetir, no me cabe ninguna duda, que el fraude y el dolo tributario se consuma, como dice el artículo 1, con la presentación de declaración falsa o inexacta, y mediante fraude o engaño, o por cualquier otro medio. Entonces no hablemos ni cuándo pagó, cuándo no pagó, si rectifica o no. Yo cometo el delito ahí, cuando presento la declaración jurada. Eso no quiere decir que no se puede rectificar por errores. Si los errores son justificados no va a haber ningún problema. A lo máximo habrá un problema formal que es una pavada. No estamos hablando de una sanción de la 11.083 formal. Pero si yo hago una declaración y después a los 2 meses rectifico, ¿no es cierto? Y rectifico por monto millonario, no le puede hacer creer ni a nadie que eso es un error. Eso es doloso. Ahora, la declaración jurada es del contribuyente, no es del contador. Es del contribuyente, pero en general se lo hacen los contadores, sobre todo en el interior. Por eso, no es fácil, y dije que el principio de equilibrio que debe gobernar en general todos nuestros actos de la vida es fundamental. Profesiones que son de riesgo, yo diría insalubre, no quiero poner la palabra insalubre, pero el contribuyente, sobre todo en el interior, confía en su contador, porque no sabemos hacer una declaración jurada. Hay que hacer un curso para hacer una declaración jurada. Varios. O varios cursos, ¿no es cierto? Varios. Entonces, es muy difícil decir, yo no tengo nada que ver, a mí el contribuyente me trajo todos los elementos y yo hice la declaración jurada. Bueno, pero te está pagando un honorario justamente para que vos lo asesores. Muy bien, entonces, yo creo que, bueno, a ver, si me aceptás esta defensa. Yo le hago la declaración jurada a un cliente que para mi criterio
es del cliente. Vos me decís, sí, pero la técnica impositiva la tenés vos. Sí, pero yo te exhibo a vos una declaración donde el cliente dice todos los datos volcados en la declaración jurada del año 2019 han sido aportados por mí y el contador solamente se limitó a reflejarlos. ¿Eso a vos te sirve como para que yo no haya participado en un delito? De ninguna manera. Estás muy mal hoy, ¿eh? No estoy malo, estoy realista. Si vos sos una contadora idónea Sí, y equilibrada, sí. no te conformás con una nota del contribuyente que dice que te aportó los datos. Tenés que ver la factura, tenés que leer los libros y hacer un estudio, porque vos estás haciendo tuyos los datos. También, ya te digo, en comercio exterior eso se ve, se nota mucho mejor. Claro, El despachante de aduana, que en cierta manera es una profesión similar, dice, señores, ¿qué responsabilidad me traen si a mí toda la documentación me la trajo el importador del exportador? Pero usted la verificó, miró que haya el conocimiento de embarque, la factura. No, a mí me dijo, mi cliente me dijo que estaba todo bien. Bueno, entonces vaya con su cliente y si su cliente vaya en cana, usted sígalo a su cliente. Es decir, tenemos una responsabilidad profesional. No nos dejemos engañar. Es decir, el contribuyente cuando le da los elementos, que le dé los verdaderos elementos. Si después ustedes como profesional le dicen, mire, estos elementos usted va a pagar 100, pero vamos a ver si podemos modificarlo. Bueno, pero háganlo conscientemente ustedes y convénzalo a su cliente. Pero no que los dos se quieren lavar la mano. El cliente porque el contador le dijo que con esa nota era suficiente. Y el contador porque dice que el cliente tiene la culpa. Ergo, los dos tienen la culpa, pues ninguno fue diligente. Y si fueron diligentes, no lo están manifestando. Son unos irresponsables. Es una profesión que hay que ser responsable y hay que ser equilibrado. Lo vuelvo a repetir, yo fui 40 años asesor de empresa. No era el problema que tenemos ahora que se incentivó, pero ya en su momento las empresas me venían a preguntar a mí, no para pagar o pagar más, ¿cómo pagar menos? A ver, no hay ningún bill de indemnidad respecto de nuestra profesión, por lo que veo. Tampoco nosotros lo pedimos. Pero quiero decirte que a veces nos resulta fácticamente imposible controlar toda la documentación de un cliente. Podremos controlarlo extrínsecamente, pero no intrínsecamente. Bueno, ya con un control exhaustivo extrínsecamente ya saben que se pueden amparar en eso. Pero esto es como el comprar títulos valores. Cuando te dan mucha rentabilidad, sabes que corres mucho riesgo. Cuando corres poco riesgo, te dan menos rentabilidad. Si ustedes, el cliente, lo satisfacen, ustedes háganse de cuenta que son la FIP. El contador es la FIP, ¿no es cierto? La FIP dice, esto es así. Trácate, bueno, perfecto. Después, cuando ustedes y el cliente sepan dónde están ubicados y cómo es la realidad del asunto y qué es lo que tienen que declarar, hagan lo que ustedes quieran, corran el riesgo que quieran, pero tengan conciencia, por lo menos de entrada, que no es fácil justificar cosas por diciendo cumplir con normas normas del Consejo o normas de la aduana o normas... no es fácil evacuar una responsabilidad tan levemente, digamos. ¿No? Sean responsables. Cuando ustedes le digan, un juez le diga, pero usted es responsable por dolo eventual, y como dice Graviker, llámenlo a Jesucristo para que lo sé. Me parece que el ejemplo que eligió es bastante defectuoso, pero no es por criticarlo a Marcos, pero yo no lo llamaría Jesucristo, lo llamaría Mahoma, que es más barato que Jesucristo. Pero yo les digo, sean responsables. Cuando ustedes le demuestren a un juez que realmente quiere hacer las cosas bien, demuestren que hicieron lo posible, lo humanamente posible, para asesorarlo bien y que ustedes, si el cliente se desvió de su asesoramiento, y bueno, ustedes cumplieron con su profesión. Ahora, si ustedes ayudan al delito, y pueden caer, y pueden no caer, depende. Claro, yo veo acá que mi duda es hasta dónde llegamos nosotros, porque parece como que tenemos hasta una tarea de investigación en cierto punto. O sea, yo sé que es una profesión de riesgo porque hace rato que lo tengo asumido,
pero tengo la sensación como que estamos en una especie de libertad condicional con todo esto que está pasando, porque veo que hay demasiada carga sobre nosotros, sobre temas que, como dijo Teresa, es muy difícil, prácticamente es casi imposible llegar a la conclusión de que las operaciones son veraces, de que no está en una base apócrifa, que bueno, sería un tema también para charlar un rato, pero es prácticamente imposible llevar la situación al límite donde cada uno debería investigar todo esto. ¿Cómo hacemos? O sea, ¿cómo hacemos cuál es la forma de defenderse llegado el momento? ¿Cómo convenzo yo al que tengo enfrente de lo que realmente estoy haciendo? Lo estoy haciendo a mi leal saber y entender, y que realmente lo que quiero hacer, soy un vehículo para ayudar al fisco a cobrar lo que tiene que cobrar y al contribuyente que pague lo que tiene que pagar. O sea, creo que tenemos todos que escuchar y tener muy en cuenta cuál es su opinión, porque no deja de ser la opinión del que podemos llegar a tener algún día, ojalá que nunca del lado de enfrente. Entonces, a mí me interesa saber mucho qué opina el que está enfrente. Yo sigo opinando lo siguiente. Sigo pensando que cada vez se complica más la profesión. Es decir, ahora no nos olvidemos que ustedes también con el lavado de dinero son agentes de información. Pero lo mejor que les puedo aconsejar a un profesional, a un contador, a un abogado, a un escribano, a un despachante, es ese famosito: conozca a su cliente. Preocúpense en conocer el cliente. Primero de todo, si es una empresa seria, si es un cliente serio, o si es un chantapufi que... Un compliance tributario. Exactamente. Que va a estar a cargo. No es un compliance tributario porque ese es otro disparate que inventaron con la ley de responsabilidad de la empresa. Bueno, pero sería, si vos querés ponerle un compliance, pero tampoco se le pide, ningún juez es tan severo como para pedirle que hagan una investigación intrínseca, pero hagan por lo menos extrínseca, vean la factura, vean los libros, como para decirle, mire, a mí fue engañado en mi buena fe, cumplí documentando y haciendo técnicamente a alguien que me pidió y me pagó un honorario por volcar lo que él me manifestó en una declaración jurada. Más bien, por supuesto. O si no, acrecienta el riesgo. Y tengan en cuidado, sinceramente les digo, no crean que todos los clientes son fieles. Es más fácil sacar la responsabilidad y echarle la culpa al contador o al abogado. No, eso nos queda claro, doctor. Pero usted hace rato dijo de que nosotros volcamos a las declaraciones juradas la información que nos proporciona el cliente. Y esa muchas veces es la tarea. Nosotros volcamos lo que el cliente nos trae desde sus sistemas de gestión. El cliente genera sus operatorias comerciales, genera sus ventas, genera sus compras, informa por medio de esos sistemas y dice, señor contador, estas fueron mis ventas del periodo, estas fueron mis compras. Lógicamente uno lo que hace es hace los controles debidos a esa información y genera, por ejemplo, una declaración jurada de IVA mensual. Ahí nosotros como profesionales ya hicimos un control. Pero, ¿cómo podemos llegar a saber que el cliente vendió adicionalmente 10 millones de pesos que no fueron nunca a parar a su cuenta, que nunca encontramos la documentación que respalde la compra de esas operaciones? ¿Cómo podemos llegar a presumir eso, digamos? Está bien, usted dice, ustedes tienen que llevar adelante este concepto que trae la ley de lavado de activos, conozca a su cliente. Pero muchas veces es muy difícil con determinados volúmenes de operaciones muy grandes nosotros llegar a conocer eso. Y ahí nos encontramos en este grado de indefección que creemos que tenemos los contadores, ¿no? Y más aún, como usted bien lo dijo al principio de la conversación, los especialistas de la materia tributaria, puesto que se nos agrava la situación, justamente por el hecho de ser especialista. La verdad que nos queda una gran preocupación con esto que usted nos transmite. Me parece que no solamente nos tiene que quedar a nosotros que estamos acá, sino a toda nuestra matrícula, pero ahí yo le dejo la inquietud respecto de si procesamos, si hicimos sobre la base de hasta dónde podemos tener un argumento que permita ejercer nuestra defensa. Mire, yo no creo que más que preocuparse por mis palabras se tienen que preocupar por los fallos y por los hechos, ¿no es cierto?
y lamentablemente sigo sosteniendo, si un contador o un profesional no demuestra la buena fe, y no solamente una lista del cliente que dice yo compré, yo vendí, fue a ver el libro IVA compra, el libro IVA ventas, las inversiones, si está todo registrado, lo muestra un juez, no creo que ningún juez vaya a decir que el profesional tiene que investigar lo investigable, nadie pide una prueba de lo imposible. Lo que sí se pide que sean responsables, es decir, que lo que le dice el cliente esté basado en documentación, no lo que él dice, sino lo que ustedes ven que es distinto. Entonces, no van a tener indefensión, al contrario, van a tener protección, ¿no es cierto? Porque el cliente, el evasor es el contribuyente, en definitiva, el responsable. El contador es un medio, normalmente, que permite una evasión si es que participa del conocimiento del dolo del fraude. Pero para demostrarle al juzgador de que ustedes no son ni evasores, ni instigadores al fraude, simplemente demuestra que fueron diligentes. No es tan difícil. No creo que haya una indefensión. Ahora, es verdad, a veces muchos se complican, ¿no es cierto? Con grandes contribuyentes es mucho peor que el contador de pueblo que le dice, acá está la tarjetita negra, acá entró y acá salió. Bueno, ustedes lo saben mejor que yo, no, los libros IVA no existen en el interior, existe la libretita del almacenero. No sé si sigue siendo así, por lo menos cuando yo era joven era así. Pero yo digo, el gran contribuyente, yo le traje acá para que vea a Teresa Gómez, que me buscaron mi secretaria. Un grupo muy grande, y bueno, hay 5 contadores metidos. Uno dice que no tiene nada que ver porque es auditor externo. El otro dice no, que era apoderado, libraba cheques, pero no. No, que si pesa ese contador no sabe nada de lo tributario, porque él es lo único que hacía cosas financieras. El otro dice que no, que era amigo de qué sé yo qué. La cuestión es que los cinco contadores están procesados como coautores. No fueron muy convincentes en sus cosas, ¿eh? Y el cliente tampoco fue muy proclive a defender, al contrario, dijo, no, mire, yo cumplí con todas las normas, el señor es mi contador, que es prestigioso, mi señora es abogada, reconocida, y yo soy un profesional, imagínense una empresa que tengo, 5 empresas, sí, 5 empresas que son un grupo económico que se encargó de disfrazar, facturas truchas, débitos inexistentes, créditos inexistentes. Entonces, en el momento procesal que se analiza todo, hay mucha sospecha. Pero nunca he visto una sospecha sobre alguien que es preclaro y dice, señor juez, mire, discúlpeme, por más lo que diga mi cliente, yo hice esto, mire, revisé los libros de IVA, el de IVA compra, IVA venta, ganancia, todo. A nadie se le ocurre pensar que ocultaba cosas, y además, por más que ocultara cosas, ustedes no pueden saber lo que piensa una persona. Es decir, la defensa estaría basada en poder acreditar al momento de una presunta denuncia, sospecha, el quehacer diario y la diligencia debida. Eso es lo que el contador debe tener. Esa es la palabra, diligencia debida. Nadie le va a pedir tampoco una diligencia extrema, una diligencia de un buen hombre de negocio, como dice nuestro ex Código de Comercio. ¿Qué quiere decir? Y una diligencia modesta, digamos, de un pater family, ¿no? Para no terminar con el contador y terminar con la FIP, y muy brevemente porque estamos sobre la hora. El artículo 18 de la Ley Penal Tributaria dice que la FIP deberá determinar de oficio previamente a efectivizar la denuncia. ¿La FIP determina de oficio o denuncia? Sí, determina de oficio en un 50% de las causas. Ah, bueno, tenemos una buena proporción. Pero una aclaración, por lo menos lo que consideramos un grupo de doctrina, que eso no es una cuestión prejudicial. No, lo de la cuestión prejudicial ni lo mencioné porque sé que es una posición muy personal mía. Y el artículo 180 del Código Penal dice que la acción penal la tiene el fiscal. El fiscal. Está bien, no soy yo la que opino que es una cuestión prejudicial y no lo dije, pero sí la ley dice que deberá
determinar de oficio. Es una orden a la AFIP. Es una orden. Y si alguien cree que la AFIP no está cumpliendo, que le hagan una denuncia por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos. Pero eso no nos obliga a los jueces. Lo que jueces tenemos que saber si está volcado en el expediente que nos toca resolver, si hay sospecha suficiente para procesar. Con informe de la AFIP. Además, le digo, cada informe de la AFIP, primero que no lo entiende, no sé quién lo hace. Ni abogados ni contadores, para quedar bien con ustedes también. La debe hacer qué sé yo, el cadete que está ahí, le dice, firmar el informe del 18. Son desastrosos. No todos, pero gran cantidad. Entonces, a mí como juzgador, lo que me interesa es que del expediente que me traen en revisación, surge una sospecha de que hay un delito. Ahora, si es por el informe previo del 18, como la ley le exige la FIP y normalmente no lo cumple, o lo cumple de mala manera, no me obliga a mí decir yo no puedo juzgar porque no cumplió la ley, porque no está dirigida al juez, está dirigida a la FIP. Por eso le dice la FIP deberá, no dice los jueces deberán. Entonces, es un buen punto. Es decir, que toda esta discusión que hace años que escucho, siempre judicial o prejudicial, ¿saben para qué sirven? ¿Para qué? Para cuando querés dormir, escuchar las conversaciones, las conferencias de hace 20 años que damos. No es prejudicial, que sí es prejudicial, no sé. No obliga al juez. Obliga a la FIP. Obliga a la FIP. Y en el caso de una denuncia penal excitada delante de un funcionario público, yo como contribuyente afectada tendría el derecho de denunciarlo por incumplimiento de los deberes de funcionario. Sí, no me cabe ninguna duda. Después agarrate Catalina, ¿no? Bueno, ese es otro problema. Es otro problema. Porque acá todos son, ¿viste? Fuertes, pero después cuando tienen que firmar, cuesta. Bueno, la verdad que no nos dejaste preocupados para no se preocupen. ¿No? Yo los voy a defender. Si son defendibles. ¿No estamos felices y contentos. No sé si ustedes dan lugar a que los jueces defiendan, o los jueces y fiscales, porque ojo que también están los fiscales que no dependen de nosotros. Pero yo creo que si dan mínimamente decir, señores, yo lo único que hice cumplir con una función profesional. No me digan que soy evasor o coautor o copartícipe. Pero pruébenlo. No es difícil probar. Tengan un mínimo de diligencia de corroborar lo que le dice el cliente, que las cosas que le dan para hacer la declaración jurada son veraces. Y, vale, o de récord que no salga, pero se lo voy a decir igual. Cuando planifiquen bien. Porque veo cada planificación que deben creer que no sé, que los que analizan esa planificación son tontos, idiotas, porque hay planificaciones buenas, pero hay planificaciones tan burdas que no sé, ¿no es cierto? Entonces, si van a hacer algo que hay un riesgo o algo para eludir, digamos, porque hay lagunas legales que se puede pagar menos, háganlo, pero háganlo bien. No es fácil. No es fácil. Nada de lo bien hecho es fácil. ¿No es cierto? Eso es lo simplemente. Y el famoso dicho, conocer a su cliente, cada vez más importante. Ustedes saben quién es el cliente. Si es una empresa seria, saben que lleva la... Además, una empresa seria no se mete si paga 100 o 1000 o 1.000.000 de menos. Lo que no quiere es tener problemas. Ahora, por supuesto, si esa empresa seria dice, mire, vamos a hacer una declaración que se va a ganar $1.000.000, ninguna empresa seria va a decir que no, por supuesto, pero no le hagan correr un riesgo que quizás no quiere. Y no corran riesgo ustedes. En el interior no se va a dar tantas cosas, se da más acá en la capital. Bueno, estas charlas tuvieron un origen hace mucho tiempo, ¿sí? Se materializaron por primera vez hoy, pero hace mucho tiempo que venimos charlando con Teresa. La preocupación que tenemos creo que es compartida. Yo sostengo que los profesionales en ciencias económicas nos preocupamos por muchas cosas, sobre todo de los clientes, pero no nos preocupamos por nosotros. Es por quien más preocupado debemos estar y más debemos cuidarnos. Entonces, quiero dejar esto como reflexión. Tengamos en cuenta la responsabilidad profesional que tenemos, tengamos en cuenta que nos tenemos que cuidar, que tenemos que conocer a nuestro cliente y que la idea de estas charlas es saber y conocer qué opina y qué piensa el que tenemos enfrente. Es fundamental. Entonces, realmente, más que agradecido,